Ay, pues debería, eso ya apareció recording in progress. Ok, sale. Listo. Ay, perdón, bueno, ya los tengo todos. Ahora sí ya los tengo a todos. Muchas gracias y disculpen, pero pues ahora sí que los teclados cambian y de repente me cuesta trabajo ubicarme acá. Ok, entonces estábamos hablando de que está dividido, la Biblia está dividida en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, pero ¿qué creen? No es conveniente, como muchos lo hacen, o como la mayoría de la gente lo hace, empezar a tratar de empezar a leer la Biblia comenzando por el Antiguo Testamento, o sea, por donde empieza el librito. Eso no es conveniente. ¿Por qué? Porque en todo lo que es el Antiguo Testamento ya no están haciendo una anunciación, ya se está presentando la revelación. ¿Qué es la revelación? ¿Qué es la historia de la revelación? Es cuando Dios mismo decide presentarse o autopresentarse hacia la humanidad por medio de los profetas. ¿Sí sabían ustedes? Y si no lo saben, pues ya se van a enterar que Dios nos comunicaba cosas mediante los profetas, ¿ok? ¿Sí sabíamos eso o no lo sabíamos? ¿No? No hay problema, ¿eh? Si no saben, pues por eso estamos aquí ahorita y por eso es un curso intensivo, porque eso es lo importante, que nosotros entendamos qué estamos haciendo aquí. ¿Para qué queremos un sacramento? ¿Qué es un sacramento? ¿Para qué lo queremos? ¿Vale? No vamos a empezar como los niños chiquitos, ¿no? Como los niños de 8 añitos y demás. Entonces, bueno, un profeta eran aquellas personas por medio de las cuales Dios nos comunicaba por el Espíritu Santo, o sea, una de las tres personas nos comunicaba por el Espíritu Santo todo lo que Él nos quería hacer saber, de cómo era lo conveniente, no lo debido, sino lo conveniente de ir manejando nuestra vida, nuestra existencia, para estar en gracia de Él. ¿Qué quiere decir en gracia, que estar en gracia de Dios? Pues estar en paz, estar sin problemas, no estar peleando, porque, pues, por ejemplo, en paréntesis, hay veces que ha sucedido, en un lazo de una semana, pues fallecieron tres hermanas, o sea, no hermanas de sangre, sino hermanas de fe, tres hermanas mías, ¿no? Ahora sí que fue una tras otra, tras otra, tras otra. Afortunadamente, nada más me topé en un solo caso en donde la pareja de una de ellas me decía, ¿por qué Dios se la llevó? ¿Por qué se la llevó a ella y no me llevó a mí? Eso no es justo. Y la mayoría de las veces el ser humano actúa de esa manera. Pensamos que es injusto. Hay mucha gente, yo creo que ustedes han escuchado a mucha gente que dice, si Dios es bueno, si ustedes dicen que Dios existe y que Dios es bueno, ¿por qué permite las guerras? ¿Por qué permite las hambrunas? ¿Por qué permite las desgracias? ¿Por qué permite que haya gente que mate a niños, que sea indiscriminado, por ejemplo, como ahora los criminales, las bandas de criminales que existen? Bueno, eso no depende de él. Que todo eso exista depende de nosotros mismos, pero no conocemos esta parte. No conocemos esta parte en que los designios de Dios ya están manifestados desde tiempo atrás, desde el principio de la existencia, ya están manifestados en el Antiguo Testamento, pero no teníamos, en esas épocas no había la capacidad de poder entender las cosas. Porque ahí vamos con los datos. Nosotros tenemos en la Biblia, en estos libros, en estos 73 libros, tenemos diferentes idiomas y diferentes escrituras. Todo lo que está en la Biblia no fue escrito en ese momento. La Biblia comenzó a escribirse muchos años, cientos de años después de la venida de Jesús, de Jesucristo. Pero
había que darle una estructura a la Biblia para que se pudiera entender cuál era ese origen de nuestra religión y de este origen de esta historia de la revelación. ¿Por qué? Porque, repito, ¿qué es la historia de la revelación? Es este proceso, este tiempo en donde Dios se revela a sí mismo. ¿Qué queremos decir con que se revela a sí mismo? Es, por ejemplo, ahorita, a lo mejor yo le digo a Oscar, Oscar, ¿tú te conoces a ti mismo? ¿En verdad crees que te conoces a ti mismo? No, ¿verdad? Quizá, quizá una parte, pero no del todo. No del todo. ¿Alguno de ustedes me puede decir que se conoce a sí mismo con toda certeza? Yo creo que no, ¿verdad? ¿O alguien sí cree que se conoce a sí mismo? No, pues no al 100%, Pues alguna no. parte. Una parte. Eh, Inclusive yo les puedo decir, yo no me conozco totalmente. En alguna ocasión yo fui víctima de un suceso traumático. Fui secuestrada, padecí o sufrí un secuestro express. Y de verdad, en una situación X, uno no sabe cómo va a reaccionar. Por ejemplo, si alguien se acerca, no sé, a ti, Luis, a ti, a Yarik, con una pistola para asaltarlos, ¿ustedes saben cómo van a reaccionar? ¿Saben qué van a hacer? ¿Con certeza? No, no, no lo sabemos, porque no, son situaciones que no estamos preparados para poder entender y actuar, o sea, actuarla así de, ay, no. Y aún así, si la actuáramos, de todas maneras, a lo mejor nuestras reacciones serían muy diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el concepto o la idea que se tenía por medio de los profetas de Yahvé, porque así le vamos a llamar Yahvé, de Yahvé, pues no era el concepto que se podía extender a hacerlo hasta la vida presente. Ustedes seguramente han escuchado que dicen que la palabra de Jesús, que la palabra de Dios es palabra viva, que es palabra eterna y que es palabra de verdad. O sea, hablando con la verdad, establece solamente la verdad. ¿Ok? No sé si han escuchado eso, pero eso es lo que está plasmado en la Biblia. La palabra de Dios, palabra cierta, palabra viva, palabra de verdad. ¿Por qué decimos que es palabra cierta? Porque Dios fue el que hizo, por así decirlo, no la escribió, pero el autor de la Biblia siempre es Dios, a través del Espíritu Santo y ya en su momento en el Nuevo Testamento a través de Jesucristo. Palabra viva, ¿ok? Palabra cierta, palabra viva y palabra eterna, perenne, no muere. Lo único que tenemos que hacer con la Biblia es no tratar de entenderla literalísticamente. Es diferente literalísticamente a literalmente, son conceptos diferentes. Pues son primitos, pero no quieren decir lo mismo. Entonces la Biblia no podemos tratar de entenderla literalísticamente, ¿vale? O sea, que si dice ahí que llegó el diluvio y que Dios le habló a Noé y le dijo que construyera una arca y bla, 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 no podemos tratar de entenderlo eso así. ¿Por qué? Porque aquí ya nos vamos a empezar a meter en un tema de lenguaje. ¿Por qué no lo podemos tratar de entender así? Porque no sabemos en realidad cómo estuvieron las traducciones de esos textos. O sea, los textos bíblicos, todos estos 73 libros,
fueron escritos en diferentes idiomas, en diferentes lenguas. Se usaba en aquella época hablar el arameo, se usaba hablar el griego, o sea, había poblaciones de griegos que ya empezaban pues ahora sí que a identificarse con la imagen de Yahvé, de un Dios único, porque acuérdense que en la mitología griega, pues había muchísimos dioses, ¿no? Que el dios de esto, que el dios del otro, que el dios de aquello, que el dios de más acá. Pero ya en esas épocas había griegos que empezaban así como que a dudar, oye, ¿y por qué yo le rezo? ¿Por qué yo le pido al Dios del fuego y no me hace caso? ¿Por qué le pido al Dios de la lluvia y no me hace caso? ¿Por qué no llueve? Entonces empezaron ellos a dudar de que hubiera ese politeísmo y empezaron ya a hablar de una sola deidad, ¿ok? Empezaron ya a entender una sola deidad. Pero, pues entonces aquí empezamos con esta diversidad de lenguas, de idiomas, en donde pues igual se empezaban a transmitir ideas en griego, igual en arameo, igual ¿cómo se llama? Griego, arameo bíblico, y básicamente esas tres lenguas eran las predominantes. Entonces, pues bueno, ¿qué sucede aquí? Que todo nos llevaba, en esas épocas era una tradición oral. Todo se transmitía mediante tradiciones orales, ¿no? No, no había escritos, no hacía la gente escritos, era todo una transmisión oral, como que a ustedes de chiquitos les empezaban a contar sus abuelos o sus papás ciertas historias y se las siguen contando ciertas historias, o como yo que les acabo de contar una historia. Bueno, esas historias se van transmitiendo y se van contando a través de las generaciones y las demás generaciones. Esos son los orígenes de la Biblia. No era un escrito que se hubiera hecho. Se sigue una tradición oral, era muy, muy respetada la tradición oral. Ahora sí que lo que decían los mayores, por así decirlo, era así como que palabra sagrada. No se podía dudar que un adulto, que los padres o que los abuelos o que los tíos mayores estuvieran diciendo algo que no fuera verdad. ¿Ok? Entonces, esos fueron los orígenes. Se sigue esta tradición oral y ya varios cientos de años después se empiezan a escribir los textos, pero en base de esta tradición oral, de todo esto que se platicaba, de todo esto que se decía. Pero aparte, pues tenemos el tema de las lenguas, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, ¿no? No sé si alguno de ustedes sepa hebreo o sepa griego o latín, ya de perdida. No, ¿verdad? Pues eso es como que para qué, ¿no? A menos que uno sea un estudioso de la Biblia y le interese uno aprender más, pues bueno, se meterá a estudiar latín y griego koiné, que era el griego antiguo, pero en realidad no lo hacemos, ¿no? En realidad no lo hacemos y por lo tanto desconocemos que en estas lenguas hay ausencias, hay ausencias de letras, hay ausencias de palabras, hay ausencias de significados. Entonces, por ejemplo, la primera escritura que se hizo de una Biblia, ya, o sea, estos escritos ya compilados en un orden. En el Antiguo Testamento están en un orden, pero repito, no es conveniente empezar a leer la Biblia por el Antiguo Testamento porque no vamos a entender, porque de hecho, muchos profetas no entendían bien el mensaje que les estaba dando Dios, ya ve. Y cuando lo transmitían oralmente, si iban de un pueblo en donde hablaban hebreo a uno donde hablaban griego, esa traducción era difícil. Si hoy en día, ¿cuántas veces
nosotros, si sabemos un poquito de inglés, ¿verdad? Escuchamos algo y vemos la traducción, escuchamos la traducción simultánea de algo, decimos, no, no dijo eso. No sé si les ha pasado, ¿no? Que decimos, no, no dijo eso, porque ya tenemos una identificación del idioma. Bueno, pues lo mismo pasaba en aquellas épocas. Como se iba transmitiendo oralmente, pues había cosas que se perdían o había cosas que se deformaban, conceptos que se deformaban. Entonces, pues de ahí salen pues algunas pues revelaciones que no son, que se supone, ¿no? O no se supone que son de Dios, pero no son las muy exactas que dijéramos. Entonces, eh, cuando esto empieza a suceder, Yahvé, Dios, decide autorrevelarse. O sea, empieza él no solamente a decir cómo fue su creación, cómo él hizo todas las cosas, ya no solamente eso, como dato histórico, por así decirlo, sino empieza él a autorrevelarse. ¿Qué quiere decir? Vamos a pensar, ustedes, ¿no? Vamos a pensar que Maya, pues, tiene por ahí un galán. ¿Tienes novio, Maya? No, ok. Bueno, vamos a pensar que tiene por ahí un pretendiente, Maya, ¿no? Y le dice, oye, pero pues platícame cómo eres. Pues, ¿qué le va a decir Maya? ¿Qué diría Maya? Pues le platicaría prácticamente el tipo de persona que soy, algunos rasgos de mi familia, bueno, en sí mi familia. Poco a poco, pues más o menos conociéndonos sería como se daría el cuenta de cómo soy. Conociéndonos. Dijiste la palabra mágica, conociéndonos. Mm. ¿Cómo vamos nosotros a, a amar a Dios? ¿Cómo vamos a profesar nuestra fe si no conocemos a Dios? Entonces empieza esta historia de la revelación, empieza Dios a autorrevelarse y a decir, ay, pues, ¿qué creen? Yo, como si fuera Luis que dijera, no, pues yo no soy muy paciente que dijéramos. No, pues yo no soy social, ¿no? No soy sociable. No, pues a mí no me gustan las mentiras. No, pues yo prefiero estar con mis cuates, ¿no? Yo prefiero estar con los videojuegos que conocer una chica, por ejemplo, ¿no? O sea, ya son características de la personalidad de cada quien, que, pues, seamos honestos, no las revelamos tan fácilmente, no las soltamos tan fácilmente. ¿Por qué? Porque muchas veces, o la gran mayoría de las veces, ni siquiera nosotros mismos nos conocemos. Entonces, empieza esta autorrevelación. Empieza Dios a decir, aquí estoy, y yo soy y yo soy así, y yo te amo porque tú eres mi hijo, porque tú eres mi creación, y yo te amo por sobre todo, pero necesito, Dios tiene necesidad, ¿eh? Dios tiene necesidad de nuestro amor. Antes había el concepto de que, pues si Dios es todopoderoso, si Dios es omnipotente, si Dios es omnisciente, no necesita nada. No, claro que sí necesita. Dios necesita de nosotros. Dios necesita de nuestro amor. Al igual que como todo padre, toda madre, necesita de nuestro amor. ¿Ustedes creen que sus papás no necesitan de que ustedes les expresen su amor, por ejemplo? ¿Ustedes creen que a sus papás les da lo mismo? No. Muchas veces fingirán, ¿eh? Otras, bueno, a lo mejor sí es cierto, a lo mejor sí es cierto, pero también no vamos a ser duros en una crítica, en un juicio, porque pues, no estamos nosotros para hacer juicios, pero muchas veces es que ellos también desconocían esas cosas. Yo, por ejemplo, mi papá ya falleció, pero mi papá no era expresivo, no era capaz de darnos a mis hermanas o a mí un abrazo, un beso. Sí, hija, buenas noches, ¿no? Y te doy tu beso en la frente. No, porque no lo enseñaron, porque no aprendió. ¿Por qué? Porque no tuvo,
O sea, él quedó huérfano a los 9 meses de nacido. Entonces, siempre tenemos que considerar esas circunstancias que envuelven a las personas. Asimismo, nosotros tenemos que conocer esas circunstancias en las que se dieron en esas épocas, en esos tiempos, se dieron todas esas circunstancias. No son las mismas antes que ahora. Y eso lo tenemos que entender y lo tenemos que aceptar. Pero aquí es donde entra una muy importante. Ya dijimos que lo que Dios reveló de sí mismo es palabra viva. ¿Por qué viva? Porque Él lo dijo en ese momento, mediante el Espíritu Santo. Él lo revela en ese momento. Es palabra viva, pero sigue siendo viva, porque es adaptable a todos los tiempos, incluso a estos tiempos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una interpretación, pero no es una interpretación a nuestro antojo, no es la interpretación de que, pues yo entiendo esto, ¿no? Pues que me está hablando de que cuando David peleó contra Goliat y que lo mató y siendo un gigante y que acabó, no lo tengo que entender de esa manera. Tengo que entenderlo, o sea, porque también todos son personajes que la Biblia toma, que la Biblia nos narra de personajes, por ejemplo, ¿no? Lucas, cuando nos habla de Teófilo en Hechos de los Apóstoles, siempre se dirige a Teófilo. Y hasta hace no muchos años, no muchas décadas, se creía que Teófilo era una persona. Pero ya cuando los estudiosos se meten a estudiar esos idiomas, esas lenguas, y empiezan a ver, no, pues aquí hay una ausencia o aquí hay una ambivalencia de términos, y este término se ajusta para esto como para lo otro, que a eso se llama exégesis bíblica, ¿ok? A eso se le llama exégesis. Cuando nosotros desmenuzamos algo, un escrito, y vemos el origen e interpretamos de acuerdo a lo que decía originalmente la traducción griega, porque tampoco no contamos, desafortunadamente, no contamos con los textos originales que se escribieron, sino fueron copias de copias de copias de copias. Cuando nosotros en la Biblia leemos que los escribas, pues ¿quiénes eran los escribas? Eran personas que estaban dedicadas, su chamba, pues, era estar haciendo copias de escritos. Que a Oscar se le ocurrió escribir una novela, ¿no? Bueno, no existe eso, ¿no? Pero no de esa manera, como ahora lo entendemos. Que se le ocurrió escribir una novela, ¿no? Y entonces, pues alguien dice, oye, ¿no la vas a mandar a imprimir? ¿No vas a hacerlo un libro? No, pues no quiero, no me conviene, no me da la gana. Bueno, pues oye, pues préstamelo, ¿no? Y como no existían otros medios más que el replicar algo, el copiar algo, a eso se dedicaban los escribas. Entonces, ahora sí que repetían, hacían réplicas y los enviaban, esos escritos, a los diferentes templos, a los diferentes lugares. Pero, por ejemplo, si ahorita nosotros quisiéramos entender un texto del Antiguo o del Nuevo Testamento, pues nos damos cuenta que ya lleva una traducción, más otra traducción, más otra traducción, y aparte, pues la traducción al español, pero al español, digamos, mexicano, ¿no? Al español mexicano, vamos a decirlo así, y resulta que si vemos algunas palabras que nos suenan así medias raritas, pues resulta que en el griego, en el escrito griego, en la Biblia griega, no dice eso, dice otra cosa muy diferente. Pero todo tiene que ser adaptado a la lengua, a la cultura y a la cultura de un país, de una región. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con las interpretaciones, ¿ok? Y por eso, pues bueno, los estudiosos se dedican a hacer
exégesis bíblica. O sea, desmenuzar y decir, no, a ver, es que esta palabra puede tener dos significados y de acuerdo al contexto, sí sabemos qué es el contexto, ¿verdad? Eso sí sabemos. ¿Qué es un contexto? Bueno, entonces de acuerdo al contexto, no, pues este significado se apega más que el otro. ¿Sí me explico? Y a lo mejor ese significado que sí se apega más que el otro, ya cuando se traduce al español mexicano, pues resulta que, es que ya nos da el traste y entonces le ponemos otra palabra, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando las personas empiezan a hacer su propia interpretación, no es que no valga, sí vale eh, que yo sienta que a mí Dios me está hablando con un texto porque se adapta a una circunstancia que en ese momento yo estoy viviendo. O sea, sí puedo interpretarlo de esa manera, pero pura, o sea, exclusivamente para mí. No quiere decir que eso diga. Entonces, las interpretaciones son lo que nos viene a dar un poquito, a matar un poquito esta tradición de la iglesia, porque empiezan a modificarse cosas. Eh, pues ya sabemos que con Lutero, que se separó de la iglesia y que hizo sus propios postulados, pues bueno, se redactó una Biblia diferente, en donde se omitieron algunos libros, los libros deuterocanónicos, se les llama, y entonces empieza a perder esa fuerza, esa tradición de la iglesia, ¿no? Esa tradición que se venía manejando se empieza a perder. Y entonces empiezan también las personas a hacer sus propias interpretaciones, sus propias adaptaciones de la Biblia, y entonces empezamos a tener una separación, una separación. No le voy a llamar iglesia, pero vamos a tener una separación, digamos, de credo, ¿ok? Y entonces, pues que si tenemos a los hermanos, a los hermanos evangélicos, que si tenemos a los adventistas, que si tenemos a los hermanos mormones, no, yo no estoy criticando nada de eso, todos tenemos una libertad de profesión de fe, pero me refiero que no estamos hablando de la original profesión, tradición de la iglesia, que es la que, no, que está plasmada en nuestra Biblia católica, ¿sí? O sea, yo no voy en contra de los hermanos separados, así les llamamos, hermanos separados, eh, porque pues cada quien tiene su propia profesión, ¿no? De fe, ¿no? Su propia fe, y pues bien válido si creen en eso o creen en otra cosa o no creen en nada, como los ateos, ¿no? O sea, ya ven el dicho que dicen, no, yo soy ateo gracias a Dios, ¿no? O sea, yo soy ateo, pues gracias a Dios, pues entonces, ¿no? Entonces, eh, volvemos. ¿Qué pasaba con esta tradición oral, con esta tradición de la iglesia? Pues entonces, cuando pues los profetas tenían una función muy, muy comodita, o sea, ellos recibían el mensaje de Dios y, y la transmitían a como ellos habían entendido, transmitían ese comunicado, esa idea o ese mandato que les daba Yahvé. Pero era muy comodito. ¿Por qué? Porque se quedaban ahí esos lugares y entonces empezaban a tomar un papel así como de que, pues es que yo aquí soy el jefe, ¿no? Yo aquí el jefe. ¿Por qué? Porque conmigo habla Dios, ¿no? A mí me habla Dios, entonces pues yo soy aquí el que más sabe o el que más pueda. Y entonces eso nos trae una repercusión bastante grande. ¿Por qué? Porque entonces no hay una evangelización. La gente empieza a moverse, pero es la gente, es la comunidad, son las personas las que empiezan a moverse para saciar sus ¿cómo se dice? Sus dudas, todas sus dudas en cuanto a un Dios único o a un Dios verdadero,
¿no? Empiezan ellos a moverse. Y es así como se empieza a conformar. Ahora sí que son los inicios de lo que se le llama el magisterio de la iglesia. Ya cuando viene Jesucristo, cuando Jesús ya nos da ahora sí que su legado, en donde dice, y eso a lo mejor ustedes también ya lo han escuchado, que dice, yo no vengo a cambiar la ley. ¿Cuál era la ley? ¿Sí se acuerdan cuál era la ley? Es importante, esta sí es importante que se la sepan. ¿Sí se acuerdan cuál era la ley? Como ¿Cuál algo de era? los reyes, como, Perdón. una, algo de los reyes, ¿no? No me acuerdo, la verdad. Pues la ley fundamental, la básica, la que nos enseñaron y que nos teníamos que aprender cuando estábamos chiquitos y que íbamos a hacer la primera comunión, nos teníamos que aprender así de memoria. ¿Cuál era la ley? Vamos, Maya. Eh, Puede ser, no sé. Ay, no. Los 10 ¿Qué le habla? mandamientos. Los 10 mandamientos. Gracias, Luis. Los 10 mandamientos. Esa era la ley. Y decimos que son los mandamientos de la ley de Dios, porque Él las dio. Él dio estos mandatos. Pero ¿por qué nacen estos mandatos? ¿Por qué toda esta historia también, pues, a los niños, pues sí les tenemos que contar la historia, ¿no? De esta historia de Moisés y que las tablas donde con lumbre escribió Dios los 10 mandamientos. ¿Por qué se escriben los 10 mandamientos en aquel momento, en aquella época? Tratemos un poquito de pensar en aquellas épocas. ¿Qué había? ¿Qué no había? ¿Qué existía? ¿Qué no existía? ¿Qué comían? ¿Cómo se desplazaban? ¿Qué hacían? ¿Cómo vivían? Y tratemos de pensar en eso. Estamos claros que tenían una cultura politeísta, ¿sí o no? Que se hacían figuras básicamente o fundamentalmente de animales y que los tomaban como sus dioses. ¿Sí estamos en eso o no? ¿Ok? Y entonces, pues cuando empezamos a entender, y hablo en presente, ¿ok? Y en plural, empezamos a entender, porque soy parte de la humanidad, cuando empezamos a entender que no es posible que existan muchos dioses, porque entonces, ¿a quién le atribuimos o a quién le adjudicamos la creación? Por ejemplo, o sea, cada quien fue, hizo un pedacito, o cada uno de esos dioses hizo un pedacito. No, por supuesto que no. Fue creación divina de un solo Dios, ¿ok? Entonces, si nosotros consideramos eso, ¿qué sucede? Que nosotros nos dan 10 mandamientos a seguir. Estos 10 mandamientos, ojo, ¿ok? Porque esto puede ser materia de pregunta de examen. ¿Qué nos dan los 10 mandamientos? Un ordenamiento. Uno, dos, tres, así en orden. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. De lo que nosotros tenemos que hacer si queremos lograr esa vida en gracia de Dios. Y todo esto es para nuestra conveniencia, por ejemplo, ¿ok? Entonces, en la Biblia, pues se basaban cuando empieza a estructurarse toda esta tradición oral de la iglesia, bueno, no, todavía de la iglesia no, toda esta tradición oral, pues empiezan a conformarse estos principios. ¿Por qué necesitamos una ley? Hoy día, ¿por qué necesitamos una ley?
para controlarnos o para que no haya tanto disturbio, no, no sé. Para que no haya un desorden, ¿verdad? Un desorden social, ¿no? ¿Sí o no? Para eso son las leyes. Y eso nos lleva a una buena convivencia. De la misma manera, todo lo que Dios nos estaba transmitiendo mediante los profetas y que está plasmado en el Antiguo Testamento, todo eso era para dictarnos una sana convivencia. Porque en aquellas épocas, y ustedes, yo creo que ya lo han visto, si no en las películas lo han leído, que era un desorden la vida en esas épocas. O sea, orgías, a dar y prestar, abusos, eh, eh, esclavitud, eh, eh, ¿cómo se dice? Discriminación a la mujer, discriminación a los niños. Eso existía en aquellas épocas. La mujer era nada. Es más, en los países musulmanes, hoy día la mujer sigue sin valer nada. Vale más una mascota que la esposa de alguien, hoy día. ¿Ok? Entonces, imagínense en aquellas épocas. ¿Sí? Entonces, eh, ¿qué nos lleva a todo esto? Que cuando Dios se comunicaba con los profetas, era su palabra viva. Y todo lo que después, lo que ellos iban diciendo y toda esa tradición oral, llevó un momento en que alguien empezó a hacer escrita esa tradición oral. Empezó a escribir esos textos. Por lo tanto, se daba por cierto que esa palabra venía de Dios. Entonces, es por eso que hoy día podemos, eh, por materia de fe, podemos afirmar que la Biblia fue dada, fue hecha por Dios, no escrita, pero sí hecha por Dios. Él es el que nos da todos esos legados, Él es el que nos da todas esas enseñanzas. Pero voy a regresar un poquito. ¿Por qué digo que no es conveniente que empecemos a leer la Biblia por el Antiguo Testamento? Porque había confusiones, porque había errores, porque había una transmisión de esa ley, de esas leyes, que no se estaba entendiendo, que lo estaban de alguna manera deformando. Y sí, son fuertes los 10 mandamientos, son puros nos, a excepción de uno. ¿De cuál mandamiento? Es un no, 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 no. ¿Cuál es el mandamiento? El único mandamiento que no nos dice no. ¿Ya no se acuerdan de los mandamientos? Ah, tenerlos que repasar, ¿eh? El primero. ¿Quién se No acuerda del primero? jurarás el nombre de Dios en vano, ¿no? Algo así, ¿no? Amarás, no, el primero, Ah, ok. el que comanda a todos. O sea, repito, si lo seguimos en orden, vamos a ver algo bonito. Entonces, ¿cuál es, Yarik, el primer mandamiento? Ya se nos fue Yarik. Oh, ya. En orden no me lo sé, la verdad. Sinceramente no me lo sé. Bueno, ¿cuál es el más importante? ¿Qué se te ocurre que es el más importante? ¿Qué es lo más importante que hacemos o porque estamos aquí en estas sesiones y porque queremos tener los sacramentos y porque estamos en la Iglesia Católica? ¿Cuál es lo más importante? Creo que era amar a Dios sobre por todas las cosas, ¿no? Algo así. Exactamente, amarás a Dios por sobre todas las cosas. ¿Y qué quería decir esto de por sobre todas las cosas? ¿Por qué? Porque nosotros ahora sabemos que en aquellas épocas pues no tenían una sola voluntad, o sea, una sola, eh, eh, eh,
intención de actuar en voluntad de un solo Dios. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a entender, a saber que este fue el primer mandamiento con una intención, si nosotros tomamos un solo Dios, es más, hoy en día, o ya tiene mucho tiempo que hay un dicho, ¿no? Que dice, a quien dos amos sirve, con uno queda mal. ¿Sí han escuchado ese dicho? A quien dos amos sirve, con uno queda mal. Si, si alguna chica tiene dos novios, anda saliendo con dos cuatitos, híjole, pues a lo mejor hasta con los dos queda mal, ¿no? O ustedes, los caballeritos, pues también hacen lo mismo de andar con dos, tres chavas al mismo tiempo, pues en algún momento, pues van a quedar mal con alguna y van a tenerse que decidir. Y bueno, ya no hablo más por los casados, ¿no? Ya ni hablo por esos temas. Entonces, todos estos testimonios de lo que pasaba, de lo que sucedía, que sí, que pues recibimos un castigo, bla, 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 que pues llegaron las hambrunas y que, o que Moisés iba salvando al pueblo israelita, al pueblo judío y que escapan de Egipto huyendo del faraón y que entonces que Moisés que golpea con su vara y que se abren las aguas y todo esto sí tiene una explicación científica, ¿ok? O sea, sí podemos dar testimonio de que eso fue porque hay una explicación científica, pero que está acomodada en los escritos. Ya cuando se empiezan a escribir los libros de la Biblia, se les empieza a dar un orden para que nosotros los entendamos, porque si no, no entendemos las cosas. Y se les empieza a dar un orden, ¿vale? Y entonces nosotros podemos encontrar que en la Biblia vamos a encontrar diferentes tipos de libros, diferentes tipos de escritos, y que nosotros vamos a encontrar, a ver, pues sí me lo sé, pero no quiero equivocar. Vamos a encontrar libros históricos, libros proféticos, libros poéticos, parábolas, libros míticos y teológicos. Bueno, son los rasgos, ¿no? O sea, históricos, la definición más amplia, libros históricos, libros proféticos y libros sapienciales. Los históricos pues nos van a narrar una historia, pero si nos detenemos a leer la Biblia, cualquier apartado de la Biblia, vamos a darnos cuenta, sí, varios, que no todos son históricos, no todos nos narran una historia, solamente algunos. Por ejemplo, estos de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob, pues bueno, esos nos narran una historia. Los libros proféticos son todos aquellos que vienen de los profetas, precisamente de lo que ellos les mencionaba o les comunicaba Dios, esos son todos los libros proféticos. Entonces, todo lo que nosotros podamos leer en la Biblia que diga, y Dios dijo, y Dios manifestó, y Dios dijo, son libros proféticos, ¿no? Que nos dicen algo que iba a suceder en cualquier tiempo. Entre ellos, pues está el Apocalipsis, ¿no? El Apocalipsis que pues se ha malentendido como que es un libro que nos anuncia el fin del mundo. No, no es cierto. El Apocalipsis nos anuncia una vida nueva, un nuevo renacer, ¿ok? No es el fin del mundo, es el fin, más bien es el inicio de una nueva vida, por ejemplo. Esos son libros proféticos. Y los libros sapienciales, pues son los que también se les llama libros de la sabiduría, y es donde nos dan una enseñanza. Y todo donde nos están dando una enseñanza son libros sapienciales, ¿ok? Libros de la sabiduría.
Sí, esas son los tres grandes divisiones en donde están conformados o cómo están conformados los libros en la Biblia. Yo sé que para ahorita a ustedes a lo mejor no les resulta atractivo lo que les estoy diciendo, pero la intención es que entiendan que si nosotros deseamos de verdad saber quién es Dios, quién es la Santísima Trinidad, si de veras queremos recibir un sacramento, porque los sacramentos son un regalo de Dios. Pero si no conocemos ese regalo, o sea, si no sabemos entender un regalo, pues ahora sí que esto que estamos haciendo es un poquito inútil. ¿Sí me explicó? Es como, no sé, ¿no? Un regalo físico que puedan recibir alguno de ustedes que a lo mejor no tenga sentido para ustedes en ese momento, pero que en otro momento digan, ah, ya sé, esto me sirve, este regalo que recibí la otra vez me sirve para solucionar esta situación ahorita, ¿sí? O sea, así son los regalos. Muchas veces no entendemos por qué se dice que es un regalo, pero los sacramentos, entre paréntesis, ¿cuántos sacramentos tenemos? ¿Se acuerdan? Por ahí. Luis ya se está durmiendo. A ver, a despertar. ¿Tres? No, ¿Cuántos sacramentos tenemos? Se tres, no. pasaron de noche el catecismo de la primera comunión. ¿Cuántos sacramentos? ¿Tres? Mm -mm. Tres, tenemos virtudes teologales, pero. Bueno, les voy a dar una pista, a ver si la van hilando. Si le ponen atención cuando van a misa, a los evangelios, y a las lecturas, a ver si es cierto que le ponen atención. O nada más van a misa porque tienen que ir, ¿no? Que también aquí es una gran diferencia. Hay, hay 7 actos que Jesús hizo él mismo o sí, él mismo hizo o que él mismo fue actor de de estas situaciones. 5, perdón. Ah, qué bueno que me equivoqué de número. Qué bueno que no dije el número. Pero son acciones que él hizo y que nosotros tomamos como sacramentos. ¿Por qué es un sacramento? Sacro, sagrado, ¿ok? Momentos sagrados. Que él estuvo como actor de ellos. Nos va a dar un tip, ¿eh? ¿Saben qué hacen mis niños de catecismo, los chiquitos? Se van al hacer y empiezan a buscar, ¿no? ¿Qué les pasó cuando eran chiquitos? Bueno, aquí hay catecúmenos. ¿Quién es catecúmeno aquí? O sea, que no tiene los primeros 3 sacramentos. Sin pena, pues, ay, ¿qué pasa? No pasa nada. Luis, ¿tú eres catecúmeno? ¿Sí? Es que nada más tengo el bautizo, nada. Ah, O bueno, sea, creo que le llamamos catecúmeno a quien no tiene los 3 primarios sacramentos, incluido el bautismo. Y no pasa nada, porque pues, hay adultos que después de mucho tiempo deciden abrazar la religión católica. ¿Quién está Pues hablando? yo creo que todos, ¿no? Porque si no, no estaríamos aquí. Son los primeros tres sacramentos: ¿Cuáles son esos 3 primeros sacramentos, Yarik? el bautismo, la Ajá, confirmación y la primera comunión. exactamente. El bautismo. ¿De dónde nace el bautismo? Pues cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús en el río Jordán.
y es la primera manifestación del Espíritu Santo, obviamente de Dios, mediante el Espíritu Santo, en que llega y manifiesta con voz y con la imagen de una paloma, como si fuese el Espíritu Santo, esa representación del Espíritu Santo, que es la paloma, que se posa en el hombro de Jesús y se oye una voz que dice, ¿qué dice? Les digo, no van a misa, no le ponen atención a los evangelios. Se oye una voz potente que dice, este es mi hijo amado en quien tengo mis complacencias. O sea, que Jesús complacía en todo a Dios. Igual que en un momento dado Abraham lo hacía también, ¿no? Ay, que quiero que sacrifiques a tu hijo para que me demuestres. Y ahí va Abraham, que pues era su único hijo y que ya lo habían tenido ya viejitos los dos, ¿no? Y pues ni modo, él va y cumple con lo que le está pidiendo Dios y al final del día, pues no permitió que eso sucediera a Dios, ¿no? O sea, lo estaba poniendo a prueba. Así también nosotros tenemos pruebas, ¿no? Ese es el primer sacramento. El segundo sacramento, ¿cuándo se da? Yarik, o Luis, o quien quiera. El sacramento de la Eucaristía, que es la primera comunión, así le decimos, o sea, el nombre claro es Eucaristía, pero pues le decimos primera comunión. Cuando pruebas el cuerpo de Cristo, ¿Ok? la sangre de Cristo, ¿Ok? Pero Jesús, ¿cuándo tuvo ese momento? La última cena. En la última cena. Ah, ya vamos bien, ya vamos progresando. Todas estas narraciones ya de la vida de Jesús están en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento están todas las manifestaciones de los profetas a quienes se dirigía Dios y a quienes les hablaba Dios. ¿Ok? En el Nuevo Testamento ya está toda la narrativa a partir de la vida de Jesús. ¿Ok? Pero, ¿por qué es importante que empecemos a leer a partir del Nuevo Testamento? Porque ahí nos vamos a dar cuenta. ¿Ustedes tienen Biblia? ¿Quién tiene Biblia en su casa? Como no tengo sus imágenes, sí, sí hay Biblia. Yarik tiene Biblia. Maya, ¿tienes Biblia en casa? Luis, ¿hay Biblia en casa? Oscar, Sí, sí. ¿sí? ¿También? Karen, ah, Sí, es que no alcanzo a ver. Ya estoy ciegita. Carmen también. O más bien, más fácil, ¿quién no tiene Biblia en casa? ¿No? Bueno, una, una, una situación que tenemos que verificar antes que nada. O sea, yo me estoy saliendo del guión, ¿eh? O sea, yo tenía otro guión, pero me estoy saliendo del guión, porque así soy yo de irreverente. Entonces, me estoy saliendo del guión. Voy a cubrir todos los aspectos, pero me estoy saliendo del guión. Una parte fundamental es que tengamos o que conozcamos nuestra Biblia y que tengamos una Biblia católica. ¿Por qué es importante que tengamos una Biblia católica? No porque otra Biblia, por ejemplo, la Reina Valera que usan los protestantes, nuestros hermanos separados protestantes, no quiere decir que sea una Biblia demoníaca o cosas por el estilo, no. Simplemente omite ciertos libros y entonces ya la transmisión de las cosas ya no es fidedigna. Volvemos a lo mismo, hacen su propia interpretación, hacen su propia adaptación y ya nos cambia mucho el contexto, ya nos cambia la idea. Entonces es importante que tengamos una Biblia católica y que sepamos reconocerla. Aquí hay esto no, o sea, es importante que lo sepan, más no es así como que crucial, ¿no? Para que nosotros identifiquemos una Biblia católica de una no católica,
es porque en la portada, o sea, cuando ustedes abran su Biblia, que tengan a la mano su Biblia o vayan a su Biblia, van a ver en la primera página un sellito con un emblema, pero aparte va a tener una inscripción que dice imprimator o que dice nihil obst, ¿ok? Lo tuve que leer porque no me lo he aprendido nunca. Nihil obstat, ¿ok? O imprimatur. Esa es la más clásica. Esto quiere decir que es un libro autorizado, que ya está estudiado, ya está, o esa traducción o esa interpretación de esa Biblia ya está revisada por los obispos y demás, y está autorizada por determinado obispo, ¿ok? Entonces, dice, bueno, aquí sí está contenido todo el manifiesto de la original Biblia, aunque tenga ciertas adecuaciones por la región en donde se presenta o por el idioma en cómo se habla. Yo, por ejemplo, les puedo comentar que tengo por costumbre eh, escuchar por la mañana 3 diferentes evangelios de 3 sacerdotes diferentes. Uno es un mexicano, chapaneco, otro es un argentino y el otro sacerdote es un español. Y cuando ellos leen el Evangelio, porque pues ahora sí que parte de todo este tema es que debemos de, como iglesia, debemos de seguir más o menos los mismos textos. Entonces, el mismo Evangelio que se lee en un lugar, pues se lee en otro lugar, ¿no? Básicamente. Entonces, yo acostumbro escuchar los evangelios, pero porque ahí, como explican los padres, como dan su propia explicación de ese evangelio, y lo dan de acuerdo a su contexto, al país en donde están, a la gente que ahí habita, ¿no? Y por ejemplo, varía, varía, varía lo que lee uno, el mexicano, con lo que lee el argentino, con lo que lee el español. Y por lo tanto, su interpretación, que también tiene que ver mucho con su sentir, pues también varía, típicamente varía. Cómo lo explica un evangelio el mexicano con el argentino, con el español. Entonces, pero si nosotros eh, tomamos cualquier Biblia, va a haber una modificación. No va a ser una interpretación diferente, sino va a ser una modificación. Y no es lo mismo que, como decíamos ahorita en la última cena, ¿no? No es lo mismo que Jesús haya dicho, porque pues así fue, ¿no? Dijo, tomó el pan y dijo lo que dicen los sacerdotes hoy en día en la misa, ¿no? Dice, este es mi cuerpo, tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes, o sea, por nuestros pecados, para el perdón de los pecados. Y toma la copa, el cáliz, que es la copa donde tiene el vino, y hace la misma ofrecimiento, ¿no? Dice, tomad y bebed todos de él, porque esta es la sangre que se da, o sea, es mi sangre que será derramada por muchos, ¿no? Entonces, él está manifestando que ese es su cuerpo y que esa es su sangre. Y esto está narrado en la Biblia, ¿ok? Pero en otras Biblias lo modifican y dicen, esto representa mi cuerpo. Vayamos, es lo mismo decir esto es mí a esto representa mí. ¿Ustedes qué opinan? No, pues no es lo mismo. No es lo mismo, ¿verdad? Pues no. Por ejemplo, eh, voy a tomar un ejemplo ahí un poquito absurdo. Es lo mismo que yo diga,
o que alguien diga, yo soy una persona, pero que se siente perro, a decir, yo soy un perro? No, No, pues no. no. Y el que yo me vista de perro, me pongo un traje de perro, ya con eso puedo afirmar que soy un perro. No, ¿verdad? No. Aunque me ponga a ladrar y lo que sea, no. Entonces no es lo mismo que en nuestras Biblias se manifiesta, en nuestras Biblias católicas se manifiesta la verdad, las palabras exactas que dijo Jesús y que dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y a esto ya ni les pregunto porque no van a saber, pero este, esto es lo que hace el sacerdote en el momento de la misa, de la consagración. Este es el momento más sagrado. ¿Por qué? Porque es el momento en que nuestra Biblia dice que Jesús se entrega. No lo matan. Yo entrego mi cuerpo, dice él. Yo me entrego. Nadie me está matando. Yo entrego mi cuerpo. Entonces, eso es lo mismo que se hace en la consagración durante la misa, que es el momento más sagrado. En ese momento, nuestra fe nos asegura que en ese momento de la consagración está Jesús mismo en la hostia. Su cuerpo y su sangre están en la hostia. Y por eso es muy sagrado el que nosotros comulguemos. Esto nos vivifica. A lo mejor ustedes ahorita, pues no sé, no lo vivan de esa manera, pero ya cuando uno se acostumbra a vivirlo de esa manera, decir, cada vez que yo voy a comulgar, Señor, sé que estoy tomando tu cuerpo y estoy tomando tu sangre. O sea, vuelves a entrar en mí. Una vez más, entras en mí. Y entra el Espíritu Santo, entra en mí una vez más. Porque el Espíritu Santo nos es entregado en estos 3 sacramentos que ya mencionaron. Cuando nos bautizan, cuando se bautiza una persona, en ese momento es la primera vez que se recibe al Espíritu Santo. Sea un bebé, sea un niño ya grandecito, sea un adulto, precisamente pues son los catecúmenos, ¿no? Que ya son adultos, o que ya están grandecitos y pues nunca se bautizaron de bebés, o nunca los bautizaron de bebés. Esa es la primera ocasión en que nosotros recibimos al Espíritu Santo. Y está en la Biblia. O sea, no son inventos ni mucho menos. Y esta palabra la tomamos como sagrada, como cierta, porque es palabra de Dios. Sí estamos, sí estamos en la creencia de que Jesús es Dios mismo, o lo dudamos todavía. Me gustaría que abrieran sus cámaras porque, aunque no los escuche, veo sus expresiones y ya con eso puedo irme guiando a ver cómo vamos, cómo vamos. Si pueden abrirme sus cámaras, por favor, yo se los voy a agradecer mucho. Gracias, Yarika. Bueno, si nosotros no estamos en ciertas certezas, la verdad, nos estamos perdiendo de mucho, ¿eh? Nos estamos perdiendo de mucho. De verdad, créanme. Nos perdemos de mucho. Nos perdemos de esa esencia, de esas manifestaciones que se han ido haciendo. También se han modificado las misas, las liturgias se han ido modificando con el tiempo, igual que nosotros podemos ir adaptando a nuestros momentos esta palabra, la podemos traer a nuestro momento y vivirla en nuestro momento, porque ya tenemos en cuenta
que estos tiempos no son los mismos tiempos de antes. Entonces, esos argumentos que luego nos dan de que dicen, no, es que cómo puede ser posible que Dios, que se dice que es bueno, que ama, y permita tales o cuales cosas, o haya destruido al mundo con el diluvio, con el famoso diluvio. No, pues no fue así. Son simbolismos, son figuras que optamos, que tomamos para poder entender algo, y así fue como se escribió la Biblia, ¿no? Como este, hay muchas personas ya mayores que cuando como cuando comentamos que la persona, así en singular, la persona de Adán no existió, se choquean. ¿Cómo que Adán no existió? Eva, Eva no existió como tal, como Eva. Pero esos nombres de Adán y Eva provienen de raíces que las hemos o que se han traducido pues para conveniencia de que se puedan entender los conceptos. Pero cuando hablamos de un Adán en la creación, estamos hablando de la creación de todos los varones, de todos los hombres varones. Y cuando hablamos de la creación de una Eva, estamos hablando de la creación de todas las hembras, de todas las mujeres. ¿Sí? O sea, no es así. Y cuando hablamos de que la serpiente vino y tentó a Eva, en la Biblia narrado así, ¿no? Que vino y tentó a Eva y la convenció de que comiera el fruto del árbol de la sabiduría, que estaba prohibido. Pues no, también es un símbolo. La serpiente simboliza la mentira. Por eso también al demonio lo conocemos como el gran mentiroso, porque así actúa en nosotros. En todos los tiempos, hasta este tiempo, así actúa en nosotros. Nos vienen con cositas bonitas y ay, que tú, que yo, que mira qué linda, que mira qué buena, que mira. Y hay un trasfondo bastante oscuro por detrás, muchas veces, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la mentira, ese es el engaño. Entonces, en esta narración de la creación en Génesis, pues resulta que la serpiente no es una serpiente. No estamos hablando de una serpiente, del animal que se arrastra, ¿no? Estamos hablando de la mentira. Y la mentira tiene un castigo. Hoy día queremos ser muy sutiles porque hay la sensibilidad y que se van a traumar los muchachos y que no les digan, ¿no? Todos estos cuentos. Y cuando dice en la Biblia que le aplastará la cabeza a la serpiente y entonces condena a la serpiente a que se arrastre por su vientre toda la vida, ¿no? Como un castigo a la serpiente que le da Dios. No, es un castigo a la mentira. Que vamos a vivir penando, vamos a vivir arrastrados a una miseria, la que sea, miseria humana, miseria espiritual, miseria económica, el tipo que ustedes quieran, si nosotros nos mantenemos en la mentira. Cuando ya vamos entendiendo todos estos lenguajes, ¿por qué? Porque en la Biblia hay diferentes lenguajes, no crean que es un lenguaje plano, que se va a entender, como dije hace ratito, ¿no? Literalísticamente, no lo podemos entender así. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que hay libros poéticos? Porque hay momentos, por ejemplo, el más típico es el ejemplo, es el del rey David, ¿no? Yo les digo a los niños, el rey David, ese de estas son las mañanitas que cantaba el rey David,
A ese rey David nos referimos. Cuando cantamos las mañanitas, nos referimos a ese rey David. Pero David, el rey David, tocaba esta lira y le cantaba a Dios. Los cantos también son una forma de oración. Y eso no lo sabíamos antes. Ay, ¿no? Así como que, ay, pues, qué pachanguero el David que se la pasaba cante y cante, ¿no? Y pidiéndoles a sus súbditos que escribieran canciones, ¿no? En alabanza a Dios, pues sí, pero me, nos vamos dando cuenta cómo no interpretamos las cosas adecuadamente cuando desconocemos cómo está estructurada nuestra Biblia, nuestra Sagrada Escritura, y que tiene diferentes tipos de lenguajes. Y entonces, ¿por qué vamos a mencionar o a tratar de recalcar que existen diferentes lenguajes en la Biblia? ¿Por qué? Porque vamos a regresar a la tradición oral. Entonces, una forma muy fácil o más fácil que había, ¿verdad? De que a la gente, porque pues los niños no podían ir a la escuela, tenían prohibido ir a la escuela, los niños, ¿no? Hasta que se convertían en adultos de 12 años, ¿no? A los 12 años ya eran adultos. Entonces, hasta esos momentos podían asistir a la escuela, pero antes no podían asistir a la escuela. Pero desde chiquito les enseñaban la Torah, que eran los libros sagrados, ¿no? La Torah. ¿Cómo? Repitiéndolos, repitiendo, y repitiendo, y repitiendo, y repitiendo, y repitiendo, y repitiendo. Y cantando, y cantando, y cantando, y alabando. Entonces, por eso, como los poemas, las rimas poéticas, son más fáciles de que se les pegue. ¿Qué es más fácil que se les pegue? Un evangelio, que yo les diga ahorita que me digan un evangelio, o la canción a ver, díganme un artista famoso, que les guste más o menos a todos. Por ejemplo, hace unos días vino Oasis, ¿no? El grupo Oasis, ¿no? ¿A quién le gusta Oasis? Ay, ¿a poco a nadie? ¿No? ¿No? Bueno, ¿qué les gusta? A ver, Oscar, ¿a ti qué te gusta? Pues sinceramente me gusta de todo, no tengo algún género en especial, pero pues no sé, puede ser el rock quizá. El rock. ¿Y a ti, Yannick? Escucho de todo también, pero me gusta más la salsa. Ya ven, ya empezamos a diferenciar. Brian, ¿qué le gusta a Brian? Brian David. Ya ven, por eso es bonito tener las cámaras encendidas, porque ya no sabemos en qué momento nos están jugando chueco. Brian, Igual Brian, un poquito de salsa y un poquito de corridos también. ya llevamos más variedad, ¿ok? A Luis, a Luis Fernando. Las chicas, como son No, más pues yo, románticas, las dejo al final. José José, Juan Gabriel y yo diría que Luis Miguel también, me gustan mucho. Wow, muy bien. Vamos con Carmen. Carmen, ¿a Carmen qué le gusta? Pues igual varios géneros, pero prefiero algo así como el rock. Ok. Ay, fíjense, la palabra que utilizó géneros. Nosotros en la Biblia usamos géneros literarios. Ok, gracias Mariana, y luego Maya, y luego Maffer. Bueno, a mí me gusta el K-pop y bueno, me gusta BTS. Ok, ok. Maffer o Maya primero, ya no me acuerdo quién dijo. Escucho igual de todo, pero más como Zoe, Siddhartha, José José incluso y Luis Miguel, nada más. Fíjense cómo dijo, incluso, José José, incluso, ¿no? O sea, como que no es un hit, pero bueno. Maffer, Sí, un poquito. Yo escucho
en canciones de anime, de Selena Gómez y de los 2000 posibles. Ok. ¿Quién me falta por ahí? ¿Karen? ¿Qué escucha Karen? ¿Qué le gusta a Karen? Igual me gusta de todo. ¿También de todo? Ok. Sí, Ya. ¿Y a Mariana? ¿Qué le gusta a Mariana? Gaby, me falta también Gaby. Igual escucho de todo un poco, pero ahorita escucho un poquito más de música en inglés. Ok. Gaby. Bueno, no está Gaby. Ok. Por eso que Sí, dije que me gustaba más la música en inglés. Ok, ok. Soy Gabriela. Pero yo sé que si ahorita les pido a alguno de ustedes que me cante una canción de sus artistas favoritos, ¿me las van a cantar? O sea, vamos, ¿se la saben o no se la? No, no voy a pedir que me la cante. ¿Se la saben o no se la saben? Sí, Claro que se las van a saber. Antier iba en un Uber y era un chavo como de 18, 19 años y venía escuchando bien feliz de la vida a Pedro Infante y a Jorge Negrete, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque es más fácil que se nos pegue una canción, que nos acordemos de una canción y es más a lo mejor hasta la primera vez y si es una canción en inglés, pues igual y la vamos a cantar, no, a lo mejor ni sabemos qué dice, ¿verdad? A lo mejor ni sabemos qué dice, pero sabemos reproducir las palabras tal cual las está cantando el intérprete, ¿no? Entonces, esa forma de rimas, de versos, melódicas, eso es más fácil que se quedara en la mente de las personas. Por eso tenemos estos diferentes géneros, como ya dijimos, ¿verdad? La palabra géneros, estos géneros literarios dentro de la Biblia, porque en esas épocas, pues como no, repito, no se acostumbraba a escribir, que era más fácil que se fueran transmitiendo los conocimientos, las tradiciones, mediante la tradición oral. Era más fácil que se les pegara a que estuvieran, como hoy en día lo hacemos, ¿verdad? Que se tienen que aprender los 10 mandamientos de memoria, ¿no? Y en orden, para acabarla de amolar, ¿no? Entonces eso era más fácil. Y partiendo ya de esta facilidad de ir tomando ahorita, por ejemplo, yo estoy apreciando, y todos ustedes lo hicieron, una gran pluralidad de gustos, ¿sí o no? O sea, es enorme esta pluralidad que ustedes acaban de manifestar, ¿no? Entonces, de la misma manera, así como había diferentes inquietudes, yo no le voy a llamar gustos, aquí sí son gustos por la música, pero había diferentes inquietudes, diferentes tipos de vivencias, diferentes maneras de organizarse, de convivir, de manejar una ley. Esto se empieza a llevar, eh, vamos a pensar que como si fuéramos un periodista que va a un pueblo y empieza a pedir su opinión sobre tal o cual tema. Entonces, así los pueblos empiezan a manifestarse en, en sus creencias, en su sentir, en su, en su, en esa interpretación, en ese sentido en que yo siento cómo Dios me habla, en cómo yo siento que Dios está conmigo, porque eso se siente. O sea, eso no es de que, ay, ahorita voy a hablar con Dios. No sea así, pero son cosas que empezamos por sentir. Por eso se habla de un llamado. Entonces, cuando esto empieza a manifestarse, empieza a moverse de esta manera, surge el magisterio de la iglesia. Este magisterio de la iglesia es cuando
digamos, la cabeza, la autoridad mayor que hay en una región, en un poblado, recopila todo este sentir, ¿no? Y entonces se crea o se hace el primer concilio, ¿no? El primer concilio, en donde se reúnen, que ahora es así, se reúnen todos los obispos de todos los lugares del mundo y entonces llevan estas formas de ir transformando la vivencia de las personas. Y entonces lo manejan a través de nuestra religión católica y entonces es donde empiezan a surgir ciertas modificaciones que aunque no pierden la esencia de lo que está plasmado en la Biblia, en la Sagrada Escritura, no pierden esa esencia, pues sí, a lo mejor se pueden transformar un poquito. Por ejemplo, a la hora de la comunión, hay lugares, hay sacerdotes que cuando ustedes van a comulgar, toman la hostia, tienen por acá el cáliz, ¿no? Con el vino de consagrar y remojan un poquito la hostia en ese vino de consagrar y se las dan a ustedes. ¿Sí les ha tocado vivir eso? ¿O verlo al menos? Bueno, pero hay otros sacerdotes que no. O hay otros sacerdotes que mandan a hacer una hostia de este tamaño así gigantesca, que es la que consagran, y la parten en muchos pedacitos. O sea, de esa misma que ellos consagraron, ¿no? De esa misma le dan a todos los que vayan a comulgar. Otros no lo hacen así. No, su hostia de consagración no es tan grande, es más pequeñita, y ellos la consumen en su totalidad. Entonces, son diferentes formas que se van adaptando, que se van haciendo, pero no quiere decir que se esté rompiendo con algo establecido. Lo establecido, lo estableció Jesús diciendo, partiendo el pan y diciendo, este es mi cuerpo. Y lo empezó a repartir, ¿sí o no? Sí, eso es lo que nos dice la Biblia, ¿sí o no? Y tomó el vino, porque pues en esas épocas pues no había manera de tomar agua purificada Bonafont o Alpura o lo que sea, ¿no? Entonces, básicamente se consumía vino. Entonces, cuando él dice, este es mi sangre, ¿no? La sangre de la alianza, la vida eterna que se da, bla, 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 y se le empieza a repartir, o sea, le da un sorbo, o sea, el dar ese sorbo y empezar a repartírselo a los apóstoles es una forma de decir, yo soy parte de ustedes y ustedes son parte de mí. Y eso es lo que hacemos en la comunión. ¿Ok? Por eso es importante que conozcamos toda esta parte. Y entonces lo que se manifiesta en este magisterio, por medio del magisterio de la Iglesia, se considera como legítimo. O sea, no son cuentos. No fueron los obispos a decir su propia versión hollywoodense de que yo quiero que esto, o la gente de mi país, o la gente de mi estado quiere esto, quiere... No, es algo real. Entonces se discute en un concilio y todo se da, pues eso es el magisterio de la Iglesia y esto se considera como legítimo, muy, muy legítimo, porque esto es parte de la revelación de Dios, esta autorrevelación que él hace, en donde dice, yo soy, yo soy. Por eso es esta importante unión de cuando Jesús dice, este es mi cuerpo, o sea, yo soy, yo soy. Este pedazo de pan, esta hostia, soy yo soy. Este vino, este es mi sangre, soy yo, soy yo. ¿Sí? Y por eso se considera legítimo. Todo esto, todas estas, inclusive
reformas que se puedan hacer a la palabra, y no a la palabra, sino a la interpretación de la palabra, son legítimas, porque nada se puede despegar de lo que Dios dijo. Cuando nosotros decimos, o cuando los hermanos separados dicen, no, es que la Virgen no fue virgen, porque ya tenía otros hijos. No, perdón, compruébamelo, compruébamelo. ¿Me lo van a poder comprobar? Pues no vivieron en esa época. Pero todo es materia de fe, es de esa tradición con la que se estuvieron manifestando todas estas, todos estos conocimientos de la vida de Jesús y de lo que y de quién es Dios. ¿Vamos bien? ¿O ya están más empelotados que nada? Más confundidos que nada. No, ustedes son bien inteligentes. ¿Vamos bien? Carmen, ¿vamos bien? ¿Sí? Sí, vamos armando este pequeño rompecabezas de cómo tenemos que entender e interpretar la Biblia, que no tenemos nosotros los recursos naturales para hacerlo. Queremos hacer un exégesis, una hermenéutica, pues tenemos que ponernos a estudiar, no hay de otra. Y hay que estudiar y estudiar y estudiar. Y poder entender qué se decía, ¿no? Qué se interpreta quizá en esos momentos, pero también hoy en día. Pero antes no se podía hacer porque no se conocían las lenguas, no se conocían los idiomas, no se conocían esas traducciones. Hoy día sí. Entonces, hoy día pues ya tenemos muchas herramientas, ¿no? Ahorita, pues yo he sido profesora de inglés por 26 años a nivel de preparatoria, y si ustedes ahorita me dicen una canción en inglés y me dicen, dice esto y no lo dice, tengo toda la autoridad para decir, ¿qué crees que no es cierto? No dice eso. Lo que dice en realidad es esto, esto y esto y esto. Entonces, es esa misma autoridad con la que Jesús viene y dice, yo no vengo a romper la ley, o sea, los 10 mandamientos. Yo no vengo a romperlos. Vengo, o no vengo a destruirlos, vengo a perfeccionarlos, a perfeccionar su entendimiento. En esa virtud, nosotros podemos, en la Biblia, y la Biblia que pues más se sugiere de estudio, es la Biblia de Jerusalén. ¿Por qué? Porque en la Biblia de Jerusalén siempre trae un pie de página, siempre trae notas, en donde nos refieren esto que te estoy diciendo en este versículo, se sustenta en complemento con estos otros capítulos y versículos de tal carta, de tal evangelio, de tal libro. Y ahí es donde empezamos a hacer una confusión. Empezamos, yo digo, así lo digo yo, empiezo a armar mis rompecabezas acá, en la cabecita, ¿no? Empiezo a armarlo. Ahora ya entendí. Ahora ya entendí por qué es esto. Ahora ya entendí por qué es lo otro. Pero porque tenemos que hacer uso de estos conocimientos nuevos, de que no vamos a entender igual o no podemos interpretar igual algo que está escrito en un lenguaje poético a algo que está escrito en un lenguaje mítico. Mítico, pues habla de mitos, ¿no? Habla de mitos. Y de esos mitos, pues es precisamente la existencia o la creación con barro y le escupió y yo qué sé qué tanto, de Adán y de Eva. Y que pues que saca de una costilla, duerme Adán y que le saca una costilla y de ahí forma Eva. Esos son mitos. Entonces, cuando nosotros empezamos a aprender que todos ese tipo de lenguajes se conforman o conforman así los libros de la Biblia, empezamos a entender mejor las cosas. ¿Vale? ¿Vamos bien? Y entonces ya dices, pues resulta que eso de que le sacó una costilla a Adán y de ahí hizo a Eva,
¿Alguien me podría decir qué es lo que en realidad significa? ¿Qué se imaginan que significa ese mito? De que le saca una costilla del costado, por el costado, y de ahí forma a Eva. A ver, echen a andar su imaginación como si fueran a hacer una película de Hollywood. ¿Qué creen que significa eso? Nada, ya ven, ni me están, ni me están poniendo atención. Que es similar a Adán. Que es similar a Adán, que Dios hizo a la mujer similar al hombre. No es inferior al hombre, como tampoco es superior al hombre. Es similar al hombre. Y formó, hizo, creó a la mujer para caminar al lado de su pareja, al lado del novio, al lado del esposo, al lado de su pareja. Para eso está la mujer. Tampoco está para sentirse más. Ni no, yo aquí, que si no, ¿no? Pero tampoco sentirse menos. Tampoco. Somos iguales. Eso es lo que significa, por ejemplo. ¿Y qué se les antoja pensar que significó esto de que, pues como me desobedecieron, que dijo Yahvé, me desobedeciste y entonces tú, de ahora en adelante, ya no te la vas a llevar toda conchuda, ¿no? Todo flojonazo y ahora vas a tener que trabajar para poder ganarte la comida, ¿no? Con el sudor de tu frente te ganarás la comida. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué se les ocurre? Como para Que tener ya responsabilidades. Tener responsabilidades. ¿Y responsabilidades con quién? Ya, básicamente o primordialmente, responsabilidades con quién. consigo mismo. Consigo mismo. Gracias, Luis. Gracias. Con uno mismo. Son responsabilidades con uno mismo. Porque si yo estoy hablando de que Dios me dio un cuerpo, me formó, me dio una humanidad, es porque ese es nuestro mayor tesoro, nuestro gran tesoro. Y eso de los tesoros, de buscar un tesoro, de encontrar un tesoro que nos narran los evangelios, es eso, es esa búsqueda de uno mismo, de la esencia, de esa riqueza que es uno mismo. ¿Cuánto valemos? ¿Cuánto valemos? Muchísimo. Todo. Valemos todo. Para Dios, valemos todo. Por eso nos pide todo. Por eso nos pide esa entrega de todo nuestro ser. Pero bien, o sea, yo considerándome, yo valorándome grandemente, grandemente, enormemente, como nadie más vale. Y así cada quien tiene que decir lo mismo. Maya va a decir, yo valgo más que nadie. Y Carmen va a decir, yo valgo más que nadie. Y Luis va a decir, yo valgo más que nadie. Porque esa es la verdad. Somos un gran tesoro. Nuestros cuerpos son nuestro gran tesoro. Por eso debemos valorarlos, debemos cuidarnos. Y eso está en las narrativas
que hacían los profetas desde el Antiguo Testamento. Y este conocimiento, cuando lo vamos desmenuzando, y así como se fue conformando la Biblia, repito, dándole un proceso, es un proceso, lo escribieron o se conformó la Biblia en un proceso de conocimiento de quién creen. ¿A quién nos estaba anunciando ya desde el principio de los tiempos? ¿A quién nos anuncian desde el principio de los tiempos? Lo dice el credo, ¿eh? Por eso teníamos que haber visto el credo, pero bueno, ahora ya le voy a comer el mandado a mi compañero. Al creador, ¿no? Al creador, ok. ¿Quién es Al el creador? Todopoderoso, a Dios. Dios Padre es nuestro creador, ¿ok? Ajá, Dios exacto. Hijo, ¿qué es? Nuestro, ¿a qué vino Jesús? Salvarnos. A salvarnos. Dios Padre es nuestro creador. Eso es también pregunta de examen, ¿eh? Dios Padre es nuestro creador. Dios Hijo es nuestro Salvador. ¿Y qué se les ocurre que sea Dios Espíritu Santo? No. Se los dejo de tarea. Tiene que conjuntar toda una personalidad ahí, en las tres personas de la Trinidad, de la Santísima Trinidad. ¿Ok? Bueno, entonces, pues nos viene anunciando ya desde un principio a nuestro Salvador, a nuestro Redentor, a nuestro Salvador que es Jesucristo. Por eso, en la Biblia no hablamos mucho de Dios Padre. No hablamos mucho de Él. Porque todos los anuncios que recibían los profetas eran ya un anuncio de Jesús. Ya eran un anuncio de Jesús. Pero pues no les caía el 20, ¿no? No les Eran caía. como una guía. Ajá, exactamente. Por eso podemos enlazar, no sé si se han fijado, que yo creo que no, ¿verdad? Pero en las misas de entre semana solamente hacemos una lectura y el Evangelio. O sea, una lectura de alguno de los libros bíblicos y el Evangelio. ¿Ok? O sea, normalmente es alguna lectura del Antiguo Testamento, ¿no? O de Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, ¿no? O de las cartas de Pablo, de San Pablo. Y el Evangelio. Pero los domingos hacemos dos lecturas. ¿Sí se han fijado en eso? Que los domingos hacemos dos lecturas. Primera lectura, ¿no? Y lo dicen los lectores, ¿no? Primera lectura, bla, 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 ¿no? Isaías, yo qué sé qué. Y segunda lectura, carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Y luego viene el Evangelio. Todos estos, pongan atención el próximo domingo, por favor. Y se van a dar cuenta que el mensaje está muy respetado en su escritura, porque así se los dijo Dios a los profetas o a los escribas, que pues ya llevaban sus escritos para conformarlos en un libro y demás, que luego se conformaron en un libro. Esta primera lectura, la enseñanza que nos da, va con la segunda lectura y las dos van unidas al Evangelio. O sea, va todo entrelazado. Obviamente con diferentes lenguajes, obviamente con diferentes palabras, porque pues fueron diferentes tiempos.
pero póngale atención el próximo domingo. Pues mañana. Pongan atención mañana a la misa y pongan atención en eso. Y si se pueden llevar la hojita, aunque muchos dicen, ay, no, ¿cómo te robas la hojita? No, pues para eso son, ¿no? Para que no nos llevemos. Entonces, si se pueden llevar la hojita del misalito, se pueden llevar la hojita que nos dan en la parroquia o en el templo, en la capilla, llévensela. O sea, primero escuchen y vayan leyendo, pero después llévense a la casa para que hagan ese check-up, ¿ok? Ese check entre una, la otra y el Evangelio. Ya el Evangelio viene más claro, porque, repito, ya Jesús dijo, vengo a perfeccionar, no vengo a abolir ni a destruir los mandamientos, vengo a la ley. Bueno, él decía la ley, pero son los 10 mandamientos. Vengo a perfeccionarlos. De tal manera que hoy en día, por ejemplo, yo, a los niños chiquitos, el catecismo, yo les enseño los 10 mandamientos, pero de manera positiva. Claro que les advierto que cuando les hagan el examen, pues se los van a preguntar tal cual, ¿no? No robarás, no matarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no desearás los bienes ajenos, bla, bla, bla. No. Puras prohibiciones. Pues sí, en aquel momento eran prohibiciones porque la gente abusaba. O sea, la gente robaba descaradamente, ¿no? Con los impuestos, con todo, les robaba descaradamente. No matarás porque era tan fácil en aquellas épocas. Se le quedó viendo a mi esposa, a mi mujer, iba y lo confrontaba y lo mataba, ¿no? Al supuesto rival en amores que luego ni era, ¿no? Luego ni pasaba nada, ¿no? O no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Porque si alguien medio despechado porque no le hizo caso una mujer, iba y la acusaba de adúltera. Y la pena para las mujeres adúlteras, porque el hombre sí podía ser adúltero hasta las cachas, ¿verdad? Pero la mujer no. ¿Y cuál era el castigo para una mujer adúltera? Matarla a pedradas. Entonces, por ejemplo, pues era todo una vida muy, 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 muy cruel que no nos estaba pidiendo Dios. Por eso los 10 mandamientos son muy restrictivos, así como están, son muy restrictivos. Pero hoy en día, pues ya las cosas, ya no, esa vida ya no es igual. Y entonces yo a los chavitos, mis chiquitillos, les enseño los 10 mandamientos, pero de manera positiva. ¿Por qué? Porque ya todos estos concilios que son gracias al magisterio de la Iglesia y que son pues legítima llave de la interpretación de la revelación, o sea, Dios viene a decir, yo soy pero yo no quiero muerte, yo no quiero castigos, yo no quiero sacrificios, yo lo que quiero es salvación, yo lo que quiero es amor, yo lo que quiero es que ahora sí que vivan en entrega de amor los unos con los otros. Yo no quiero que se odien, yo quiero que se amen. Ahí se viene a revelar Dios, es decir, este soy yo y esto es lo que yo quiero. Porque si tú vives de esta manera que yo te estoy diciendo que puedes vivir, no es fácil, pero si tú vives de esta manera que yo te digo, que yo te guío, que vivas, vas a vivir eternamente en mi reino. Y no saben con qué paz se vive, ¿eh? Yo vivo con una paz tremenda. Y la paz nos trae felicidad, nos trae alegría, no nos trae tristeza. Pero hay que abandonarse a Dios, hay que abandonarse al Señor, hay que todos los días, cada rato, pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para hacer lo correcto conforme a la palabra del Señor. Que así sea, ¿vale? Que así sea.
Chicos, pues bueno, ya concluimos nuestro tiempo. No sé si Adolfo esté haciendo una dinámica con ustedes de preguntas, pues como a título de tarea. Esto debió haberles causado a ustedes muchas inquietudes y muchas dudas. Debió hacerlo. O sea, esto es lo que naturalmente surge. ¿Por qué? Porque nos enseñaron ciertas cosas y ahorita la maestra María Consuelo me dice que Adán y Eva no existieron y que pues no, no fueron hechos de barrita que les escupió y todo, ¿no? ¿Y dónde me deja eso, no? ¿Dónde deja mi creencia, no? Por ejemplo. Entonces, les voy a pedir que hagan eh, una redacción de cualquier duda que tengan, cualquier inquietud, cualquier cosa que sientan que no les checó por ahí, eso vamos a hacer, ¿no? Como una actividad digamos, de tarea, ¿no? Porque de verdad yo no voy a creer que alguien diga que no tuvo ninguna, o que no le salió ninguna inquietud con todo eso, ¿vale? Pues bueno, vamos a despedirnos con una oración. No sé también si ya les hablaron de la importancia de la oración. Una oración es una conversación con Dios. No tiene que ser así todo un pergamino, ¿no? De situaciones que digamos. Si nos sale del alma y del corazón, pues así hacemos un pergamino. Pero una oración es nuestro contacto con Dios, es el contacto que buscamos con el Señor, es nuestra comunicación con Él, es una plática. Yo siempre digo que yo soy muy irreverente con el Señor, con Dios. Y yo, por ejemplo, cuando hay una situación difícil, ya sea de trabajo, ya sea de vida, ya sea por familiares que estén enfermos o difuntos, lo que sea, siempre le digo a Dios, yo soy muy irreverente y siempre le digo, Señor, yo no soy nada, en comparación de ti, no soy nada, ni siquiera un granito de arena, no soy nada en comparación de ti. Pues porque no me quiero comparar, ¿verdad? O sea, no. Y le digo, pero Señor, soy tu hija, soy tu hija. Tú me diste la vida, tú me regalaste esta existencia que tengo. Tú me regalaste estas habilidades que yo puedo tener. Tú me regalaste la situación en la que vivo. Señor, pues yo no sé cómo le vas a hacer. Así soy irreverente. Yo no sé cómo le vas a hacer, pero este no es mi problema. Eres mi padre, tú me creaste, tú me cuidas, tú me proteges. Entonces, es tu problema y a ver cómo me lo solucionas. Pero es entablar una conversación amorosa, una conversación cálida, una conversación real con el Señor. ¿Ok? Eso es una oración. No tenemos que aprendernos no sé cuántas cosas, ¿no? No es necesario. Es hablarle nuestra miseria, hablarle en nuestra necesidad, hablarle en nuestra amargura, en nuestro dolor, en nuestra alegría. En todos esos momentos, hablar con Él y decirle, yo no sé, pero no sé qué voy a hacer, no sé qué puedo hacer. Dime tú qué tengo que hacer. Aquí lo interesante es, o sea, nosotros podemos entablar esa conversación. Aquí lo interesante es que estemos dispuestos a escuchar. Eso es lo interesante. Porque sí nos habla, Dios nos habla. Dios nos habla en el sueño, en un pensamiento espontáneo. Bueno, siempre y cuando todo sea bueno, ¿verdad? Así nos habla Dios. Así se comunica con nosotros el Espíritu Santo. Así se comunica con nosotros. Ah, ya sé qué voy a hacer. Ya nos está hablando. Pero el caso es que estemos dispuestos a escuchar, que abramos los oídos, como el Evangelio de hoy decía, el que tenga oídos, que oiga. Así también,
tenemos oídos, queremos escucharlo, hay que abrir la escucha. ¿Ok? Entonces vamos a terminar con una oración. ¿Alguien quiere decir una oración? ¿Con petición o con gracias? Dándole gracias al Señor, a nuestro Creador por lo que sea. ¿Alguien desea? No te alcanzo a escuchar. Bien. No, más bien es un sonido filtrado, ¿verdad? Creo, porque no oigo bien. ¿Nadie? ¡Qué barbaridad! Bueno, voy, ¿ok? ¡Ay! ¿Quién levantó la manita? ¡Ay! Me encanta ver manitas levantadas. ¿Es de Brian? ¿Esa manita? ¿No? Bueno. ¡Ay! Yari, gracias. Bueno, pues yo quiero agradecer a Dios por dejarme pues terminar este día, que este día ha fluido muy bien y pues agradecerle también que toda mi familia y todos mis seres queridos están con bien, que tenemos salud y que tenemos un pan que comer. Eh, Tenemos trabajo y puedo agradecer por la vida que tengo y porque toda mi familia y mis seres queridos están bien. Gracias, Yari. Bueno, Señor, yo te quiero pedir que sigas bendiciendo a estos jóvenes para que ahora sí que perseveren en un conocimiento de ti, en un conocimiento de tu palabra, porque esa es la manera en que ellos te pueden amar, que te pueden llegar a amar, conociéndote. Nadie ama lo que no conoce o a quien no conoce. Te doy gracias por todo ello, Señor, y te pido encarecidamente que ellos sigan perseverando. Por favor, llega a sus corazones, llega a su entendimiento, llega a su espíritu. Tócalos, tócalos, Señor, para que sigan recibiendo de ti todas esas bendiciones que ahorita te acaban de agradecer. Que sigan sabiendo que son merecedores de todo ese amor que tú nos profesas, que tú les profesas y que tú estás haciendo llegar a ellos. Te pido todo esto y te pido por todas las intenciones que ellos puedan tener, por todos los problemas que puedan tener, por todas las personas enfermas en su familia o sus conocidos, amistades que puedan tener. Te pido por todos ellos, por todas esas personitas en quien ellos pueden tener una relación. Gracias te doy por todo ello, Señor, y te pido que la próxima clase pues estemos bien dispuestos a escuchar tu palabra y a conocerte cada día más. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, chicos. Descansen y pues bueno, les deseo un bonito domingo mañana y ya saben, llévense la hojita de la misa, cuando vayan a misa, y chéquenme esas 2 lecturas más el Evangelio. Y van a ver cómo está maravillosamente enlazada la palabra del Señor. ¿Okay? Muchas gracias, buenas noches. Gracias a ustedes. Hasta Gracias. luego. Adiós. Hasta luego, hasta mañana. Voy a tener otros temas con ustedes, así que pues nos seguimos viendo.